para el odio. Yo quiero reunir esto con el factor lucha de clases. Si la lucha de clases no comporta un distanciamiento, una confrontación, un enfrentamiento entre burgueses y proletarios, de acuerdo al manifiesto comunista, y si el proletario le tendía la cama y le decía al burgués que lo amaba, o si es posible decirle al señor explotador que se le ama. Entonces, ¿cómo es esto del odio del cual también el señor Ernesto Guevara elaboró con una tesis de odio y amor? Y de acuerdo a lo que los revolucionarios, para tener capacidad de amar, tenían que tener capacidad de odiar. Esto, aunque parece una simple expresión, creo que hay que verlo en el contexto de eso que se llama la lucha de clases, motor de la historia. Motor de la historia. El marxismo-leninismo no se ha bajado del motor de la historia. Y cuando hace algunos años propusimos en la cátedra que no era la lucha de clases, sino la explotación del motor de la historia, a eso no se le ha considerado ni se ha discutido en absoluto. Antes que la lucha de clases está la explotación como cuestión fundamental. Y eso me parece relevante, lo digo materialmente al paso, porque no quería dejarlo pasar, porque lo expresó nada menos que Gabriel Puerta Aponte. ¿Quién comienza respondiendo? Gabriel Puerta Aponte comienza respondiendo. Pero usted no debería empezar respondiendo sobre el odio, no, sino sobre el amor. Mira, facilito lo de Agustín. Una cosa es odio de clase y otra cosa es revanchismo y venganza. Yo fui muy claro y lo precisé. Y ahí es donde está la diferencia con Bandera Roja. Ahí es donde está la diferencia de Bandera Roja con quienes piensan en un quítate tú para ponerme yo y hacer lo mismo que hacía el otro. Hacer lo mismo, porque simplemente a eso vamos. Usted lo refería de alguna manera, que había gente en la oposición que lo que estaban pensando en su discurso era de repetir las cosas malas que están haciendo ahora, como lo vimos en esta gran farsa que es el chavismo. Que muchos de ellos fueron con la idea de que iban a freír cabezas en aceite, pero corrupto por supuesto, y ahora se ha generado la más grande corrupción en esa élite que nos gobierna. Clarito. Ahí está clarito. Es decir, un odio de clase, ¿qué quiere decir? Cambiar una realidad política, transformar unas relaciones de producción, unas relaciones sociales. Mao Zedong lo decía de alguna manera cuando se refería al problema de los defectos, refiriéndose al interno del Partido Comunista. Decía, tratar la enfermedad para salvar el enfermo. Es decir, no es contra el individuo, no es contra el individuo, es contra el régimen, contra el sistema, contra la política, contra las relaciones sociales de producción. Ahí es donde está la cosa. Y eso es lo que tiene que transformar en definitiva. Porque nada se tuvo cortarle la cabeza a un gobernante para después seguir reproduciendo las mismas prácticas que él hacía. Simplemente. Y ahí está lo de Bandera Roja, que siempre ha sido manos tendidas, vamos a reencontrarnos, y no se trata prácticamente de que uno piense de que es que desaparece la contradicción. Esto yo lo he dicho muchas veces en esta carta. Las contradicciones no desaparecen. Un proletario y un capitalista tienen contradicciones que no se resuelven en su relación. Ahora, esa es una unidad de contrarios indisoluble. Es decir, no hay capital sin proletariado, no hay capitalismo sin proletariado, y al revés, no hay proletariado sin capitalismo. Deja de ser proletario el productor, el trabajador, cuando ya no existe una propiedad privada. Te lo suponga. Bueno, entonces ese es el caso. Entonces yo digo que la lucha nuestra es por la transformación social. Ahora, el problema es los individuos. Mira, yo lo expliqué bien. Es decir, ¿cuántas veces tiene uno que reencontrarse
esa pregunta, como lo que antes te reprimieron, por ejemplo. Esa pregunta dice, oye, ¿cómo les pasa a ustedes que se sientan como adeptos? Yo no sé, ¿qué les pasa a ustedes que se sientan con los copellanos y tal cosa? Yo recuerdo una vez que estando en Bolivia, en el Palacio Presidencial, estaba uno de los tipos que había vivido aquí en Venezuela, era senador, había vivido aquí en Venezuela, se había casado con una venezolana y ahí sufrió mucho, tuvo tiempo en el exilio, fue torturado, preso, etcétera, etcétera. Entonces yo le pregunto y le digo, bueno, vale, ¿cómo hacen ustedes para la relación con Marcel? Me dijo, lo mismo que tú estás haciendo en un rinconcito. En un rinconcito por allá. Entonces el tipo vino, se acercó, nos dio la mano, dijo, bueno, nos damos esto, y les entró allí. Supongo que era entendiendo con ellos, y además, porque ya nosotros estamos retirados, será medio, es bueno establecer una relación buena. Entonces, fíjate, las cosas cambian, la posición de los personajes varía, y las posiciones de las clases también varían, mi querido amigo. Es decir, no es marxista ver las cosas estáticas, eso pertenece a la metafísica, esa es otra cosa, eso no es marxismo. Marxismo ve las cosas en su movimiento, en su cambio, en su transformación, en el papel que cumple, por eso determina y categoriza, es decir, que es principal, que es secundario, con quién puedes hacer alianza, con quién es de verdad y con el cual puedes unificarte, quién se transforma y va en otra dirección. Bueno, y todas esas elaboraciones que son teóricas, aquí dice, no, ninguna elaboración teórica después de Marx. Claro, pues todo esto de cambio tiene una elaboración teórica y tiene posteriormente un conjunto de ideas. Si te pones a ver, no es lo mismo la revolución de octubre en su comienzo que la revolución de octubre posteriormente. Y como decía Stalin, si le hubieran dejado a Lenin, si hubiera tenido tiempo de vida para escribir el segundo tomo del Estado y la Revolución, seguramente hubiese dicho una cosa muy interesante y que cambiaban algunos criterios de lo que dijo la primera. Y si tú lees a Stalin de los primeros tiempos y luego a Stalin de su postrimería, te das cuenta que es el tipo que anda en una boca sobre una cantidad de conceptos y criterios que son fundamentales en el desarrollo del socialismo. Que se estaba buscando, estaba cambiando, estaba indagando y estaba viendo la realidad que te golpea. Es decir, porque no es fuera de la práctica donde se desarrollan los conceptos revolucionarios. Es decir, la teoría en buena parte es sistematización de las enseñanzas que te va dejando la vida, la experiencia, en todos los terrenos científicos, técnicos, culturales, políticos, sociales, etc. Y finalmente, sobre el proceso, sobre las velocidades. Mira, si hay alguna cosa difícil en política es lo del tiempo. El tiempo en política no es fácil de apreciar y el marxismo logra marcar tendencias y puede decir más o menos aceleradamente, más o menos en corto plazo, más o menos a mediano plazo, pero eso decir va a ser tal fecha, eso pertenece a otra categoría, eso es otro tipo de cosas, eso es adivino, ya, eso no tiene nada que ver con ciencia. Ahora, son retos. Nosotros tenemos un reto. Lo que sí es cierto es que esto está componiendo, que abre la posibilidad de un cambio político aquí en el país, de que podemos avanzar. Pregunta número 1. ¿Para una revolución socialista ahorita? ¿Hay las condiciones? ¿Estamos preparados? ¿Tenemos la fuerza? ¿Hay la fuerza social para hacerlo? Parece que todos nos responden que no. Ahora, para unirnos un conjunto de sectores que aspiramos libertad, progreso, democracia, desarrollo, ascenso social, que ganemos todo, etc. Cuando digo todo, digo elementos contrarios. Estoy siendo totalmente preciso. Ahí parece que hay. Y eso es la búsqueda. A participación del pueblo, sectores populares. Oye, ¿qué hacemos? Trabajamos por abrir los caminos. Congreso de Ciudadanos, movimiento asambleístico, revivir el movimiento estudiantil, movimiento sindical, meternos otra vez en eso, de manera que la gente tenga una forma organizada de participar. Porque el individuo, su capacidad de hacer es muy corta. El individuo solo es nada. Necesita agruparte, hacer conciencia y tener algún proyecto, alguna idea y jugarte en una dirección. Gracias a ustedes por su paciencia. Nada más agreguemos en tu respuesta lo que preguntaban
sobre el concepto que tiene Bandera Roja de revolución. Es cambio, es transformación y desde luego necesita una adjetivación. Necesita una adjetivación. Es decir, ¿qué revolución va a hacer? Es decir, porque no son iguales todas las revoluciones. Cuando nosotros otro día decimos, aquí hubo una rebelión democrática, lo que se fue una rebelión democrática, precisamos clarito el concepto. Es decir, no es una rebelión proletaria, no es una rebelión proletaria, es una irrupción social. Entonces, es decir, sirve para la comprensión lo que está planteado. El otro día me lo preguntaba Justin en un programa de televisión, me dijo, oye, está planteado una revolución socialista, por lo que tú dices, está planteando una revolución dentro del capitalismo. Yo dije, no hay otra posibilidad de plantear un cambio de transformación en este momento como no sea ubicado dentro de esa frontera. Ahora, tú me estás poniendo en un caso difícil, que son las circunstancias donde tú tienes que responder que una cosa es y no es exactamente al mismo tiempo. Es decir, es roca capitalista, pero también se empuja en una dirección que a este capitalismo venezolano lo está subvirtiendo, o lo subvierte, o lo afecta, o lo niega, como se quiera decir. ¿Ha habido revolución o transformación desde el año 5-17 hasta el día de hoy? ¿En dónde? En el mundo. Sí, yo creo que ha habido revolución, ha habido cambios importantes, muy significativos y que han significado avances en esa sociedad. Yo creo que negar lo ocurrido en China, lo ocurrido en Rusia, para poner únicamente dos ejemplos, es si eso no tiene sentido en una realidad que está vista. Carlos Hermoso responde. No. Ahora sí. Bueno, para dejarle unos minutos a Pedro Arturo rapidito. En primer lugar, si, para decirlo un tanto angulosamente, si una forma de expresión de la materia no cambia, evidentemente que las leyes que la dominan son las mismas. Por eso es que el capitalismo hoy día, después de no sé cuántos siglos, como 7, 5, 6 siglos, no sé, se mueve la tendencia al mercantilismo y al liberalismo, igualito. O sea, tú te pones a ver cuál es el desarrollo teórico, el desarrollo de políticas económicas del régimen de producción capitalista y se mueven igualito en esas dos tendencias. Estados Unidos se nos presenta hoy día como el país más liberal del mundo. Dicen algunos que de los países más desarrollados del planeta, Estados Unidos es el más proteccionista de su economía. El marxismo igual, o sea, ha cambiado la explotación del hombre por el hombre en la fábrica, o sea, la subsunción del trabajo hacia el capital o en el capital, eso ha variado. No, la explotación la podemos medir, y podemos medir cuánto es el trabajo necesario y cuánto es la hora excedente que se apropia el capitalista como dueño de los medios de producción. Eso es igualito. Ha sido sustituido totalmente el trabajo obrero. No sé si recuerdas aquel libro de Rifkin que hablaba del fin del trabajo. Y hablando Rifkin del fin del trabajo, en China se inicia aquel proceso de acumulación de capitales que conduce a que, dicen algunos que han calculado esta cosa, el movimiento de alrededor de 250 millones de chinos, sobre todo del campo a la ciudad. El ejemplo que conversábamos a mediodía, ¿verdad? De la ciudad de Shenzhen, en 36 años llegó a 30 millones, o sea, más o menos la población de Venezuela. El proceso de acumulación de capital es exactamente lo mismo y las tendencias y leyes que descubriera Lenin en su oportunidad tienen tal vigencia, tal desarrollo que uno ve claramente sobre la base de lo que es el desarrollo desigual, cómo China supera a Estados Unidos y hoy día cómo Estados Unidos inicia un proceso de reindustrialización para alcanzar a China porque está rezagado y hay una alianza estratégica que están haciendo con los europeos para crear un mercado común Europa, Estados Unidos, Canadá y México.
no es cualquier cosa para poder competir con el otro bloque que ya lo tiene desarrollado. De tal manera que las cosas, si en esencia cambiaran las relaciones sociales de producto y aparecieran nuevas leyes, nuevas tendencias, nuevos fenómenos, evidentemente que tendríamos que adecuarnos. Pero en el caso venezolano, en el caso del capitalismo mundial, la esencia sigue siendo exactamente la misma. Y por último, Venezuela, quiero agregar algo a lo que señaló Gabriel en relación, pudiéramos decir que la teoría para la transformación de Venezuela. ¿Venezuela está preparada por el socialismo? Sí y no, diría yo. No estamos preparados por un punto de vista político, de la fuerza material que significa los trabajadores o un movimiento político, etcétera, etcétera. Pero si algo demostró Chávez es que eso sí se puede lograr. Y por eso es que se embaucó a millones de seres humanos en este país creyendo que íbamos a construir el socialismo. ¿No es así, compañeros? Creyendo eso, y eso es una fuerza material bien importante. Y en segundo lugar, algo que es más importante todavía, tenemos la base material para poner en marcha una poderosa industria pesada, una poderosa industria que sirva de base para una revolución industrial en Venezuela, que por cierto es uno de los elementos centrales de nuestro contenido programático. Carlos, muy rico. Una pregunta que me parece que es indispensable en este foro. Por supuesto que es de gente que tenemos un poco de duda. ¿Qué es el socialismo? El socialismo son relaciones sociales de producción, a cada quien según, de cada quien según su trabajo, cada quien según su capacidad. Por lo tanto, el socialismo es una relación desigual también, una relación social de producción. Es más, como dice el mismo Marx, hasta el comunismo es una cosa desigual, incluso alimentando la respuesta que le dio Pedro Arturo al compañero, de reconocimiento de la individualidad. Tú reconoces la individualidad cuando tienes una concepción de lo colectivo. Pero eso se ha dado ¿dónde? Bueno, yo creo que hubo bastantes aproximaciones, y si no veamos lo que hizo la Unión Soviética de llegar en condiciones donde existía el arado de piedra como medio de producción. Primero pusieron una perra en el espacio, después Yuri Gagarin, después una mujercita que no me acuerdo cómo que se llama, Elena, yo no sé qué cosa. Eso es desarrollo de la fuerza productiva brutal. Eso es un salto cualitativo que ninguna sociedad en el planeta ha alcanzado, con un crecimiento del PIB enorme y capaz de derrotar a la maquinaria bélica más grande que ha existido durante todo el siglo XX. ¿Y por qué esas sociedades se devuelven al capitalismo? Por la regresión, porque existe la ley del valor en el socialismo. Ahí está la base material para la regresión, para la restauración del capitalismo en el socialismo. Entonces, esa es una eventualidad. No, claro que hubo socialismo. Lo que pasa es que el socialismo supone la construcción. Mira, después de la Segunda Guerra Mundial, eso es un tema bien engorroso, por cierto, fue mi tesis de grado en buena medida. Después de la Segunda Guerra Mundial, el proceso de destrucción del Partido Comunista, del aparato productivo, entre 23 y 25, no se han puesto de acuerdo. Millones de seres humanos perdieron la vida en la Gran Guerra contra los nazis. Destruido el aparato productivo, se incentiva, ¿verdad? ¿Cómo que se llama? El incentivo material por encima del incentivo moral. Y es que tenía que incentivar el incentivo material, bueno, porque necesitabas elevar la capacidad de producción. Entonces eso crea más desigualdad, crea un aparato burocrático inmenso que le da la base material al proceso de restauración que se inicia con el 20 Congreso del Perú. Bueno, y además el socialismo es una transición también. Sí, hacia una sociedad de productores libremente asociados, como decía el manifiesto comunista. Yo quería decir que quizás Bandera Roja, una de las cosas que le ha permitido enfrentar circunstancias muy difíciles y complejas, es precisamente porque se ha salido de la ortodoxia. Nosotros nacemos criticando al imperialismo yanqui y al socialimperialismo ruso. Criticamos a la imposición de Estados Unidos de toda América Latina como su patio trasero, pero también criticamos a lo que hacía Rusia con los países de Europa Oriental, que les impedía su desarrollo integral y que les asignaba producciones particulares. Pero además de eso, nosotros siempre preocupados un poco por llevar el sentido primigenio de la lucha libertaria, estamos siempre revisando
lo que son las formas de desarrollo de los regímenes y necesariamente el sustituir una dictadura basada principalmente en el capital a una dictadura basada principalmente en ser los jefes de un partido llamado comunista, veíamos que eso iba creando una casta que lo que hacía era un cambio meramente circunstancial. Los avances como sociedades en los desarrollos productivos, por supuesto, si eso no va emparejado con un avance desde el punto de vista de la conciencia de la humanidad sobre los peligros que tenemos encima, pues por supuesto siempre hay las posibilidades de regresión. Gracias. Señores, este fue el foro. Habla Bandera Roja. El asunto: otro partido marxista-leninista que lucha por la revolución del orden mundial. Creo que quedó un material para la discusión, para el debate, el cual seguirá en este seminario. No descartamos que si se crean problemas adicionales, podamos convocar de nuevo a compañeros de Bandera Roja para una rediscusión, porque creo que hay bastantes elementos en esta grabación que pueden servir para muchos más debates. Gracias, buenas tardes, hasta entonces.